Que Dios, hermanos, que van a bendecir una vez más, su presencia, Dios. Y os un momento en presencia del Señor, Dios, hermanos, os un momento, y un momento, hermanos y hermanas, os orar, no cabal hijo chanim, tan importante, hermanos y hermanas, que os chanim para el contrayendo de matrimonios, que el hermano Eliseo y la hermana Daisy harán contraer matrimonio para la fecha 17 de este mes de febrero. Y Dios, Dios, hermanos y hermanas, que van a voluntad de Dios, porque hermanos y hermanas, la Biblia cobija, hermanos, de que en el principio Dios shubanó crear el ser humano, shubanó de Adán y Shakohe también el Eva. El matrimonio pues es una institución que fue ordenado por Dios, y por esta razón, hermanos y hermanas, Dios que van a bendecir que en la mañana o en el acto de bautismo, pues también hermanos y hermanas en un acto de matrimonio, que hermanos de que tres parejas, es una bendición del Señor a estos tres parejas, y choro presencia, Dios una vez más también Dios que va a bendecir el grupo, Dios que va a bendecir el pastor, Dios Dios de Otzowach, y vir pues os quiche, échale el tic del pastor suave, pero no es suave, hermanos, es duro, hermanos. Y vir os copechak desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Así es, hermanos. Entonces, hermanos queridos, Dios va a bendecir pastor, su esposa y toda la familia pastoral. De aquí ya Hortzil Huachk pastor. Ya un aplauso, tiene Dios, coch la precaj. Shermal Bareu Kono Chukam, Hnam Cook el consejero, Hnam Cook todos los ministerios de caballero, de damas, de jóvenes, de misiones, de acción sociales, de intercesiones. Por esta razón, Rchak, Yahanek, hermanos y hermanas. Por Chakrik Ashubanik, más Kashnaubanik, Rchak, Rech Dios, Chuachak Kachak en el campo. Pero sí es, hermanos y hermanas, Arekwa que hermanos y hermanas, Chiquiklewari y Uship pareja, el hermano Eliseo y la hermana Daisy, el hermano Rolando y la hermana Manuela, y el hermano Benito y la hermana Sebastiana. Arekwa vari Uship pareja Kiklek. Por eso echanimos cobrar, hermanos y hermanas, pero chactampe, wachanim pues que han consagrar el matrimonio ante Dios y ante ustedes, hermanos que están presentes. Pero antes de todo, que han contraer el matrimonio también ante las autoridades civiles, hermanos y hermanas. Que loco voy a orarle, que han leer el acto de matrimonio. Licenciado Manuel de Jesús Pérez Reynoso, abogado y notario, Joyabaj el Quiché, a quien interese el infrascrito notario Manuel de Jesús Pérez Reynoso, colegiado 13.379, hace constar que el día 5 de febrero del año 2026 autorice el matrimonio civil de Eliseo Leonel Ajualí Velázquez y de Daisy Magdalena Castro Hernández. Para los efectos legales extiendo y firmo y sello el presente en el municipio de Joyabaj del departamento del Quiché en los días 5 de febrero del año 2026.
Y a un aplauso, que hermanos. En el municipio de la Villa de Joyabag, departamento del Quiché, el infrascrito alcalde municipal de la Villa de Joyabag, departamento del Quiché, hace constar que el día de hoy, en el despacho de la alcaldía municipal, celebra el matrimonio civil de Freddy Rolando Caal Velázquez, quien se identifica por medio de su documento personal de identificación con código único de identificación CUI. El número es 163371 334 1412, extendido por el Registro Nacional de la Persona de la República de Guatemala. Por la otra parte, Manuela Zacarías Osorio, quien se identifica por medio de su documento personal de identificación con código único de identificación CUI, el número 3863 48 97 14 12, extendido por el Registro Nacional de la Persona de la República de Guatemala, habiéndose sometido al régimen de la Comunidad de Guatemala para los usos legales que sea conveniente, se extiende la presente en la Villa de Joyabag, el departamento del Quiché, a los 11 días del mes de febrero del año 2026. Firma el alcalde Mateo Velázquez Rayos. Ya un aplauso, Dios. Licenciado Mildred Suseli Noriega Carrascosa, abogado y notario colegiado, número de colegia 1523. Y el día de hoy me encuentro constituida a mi oficina jurídica, ubicado en Cuarta Avenida 5-20, zona 1 de este municipio. De este municipio contrajeron matrimonio civil Benito Ají de León y Sebastiana Pérez Lorenzo, quienes se identificaron debidamente, llenaron todos los requisitos de ley para el presente acto y para los usos legales que éstas convenga, extiendo la presente constancia de matrimonio en el municipio de Zacualpa, departamento del Quiché, en el día 31 de enero de 2026, firmado por licenciado Mildred Suseli Noriega Carrascosa. Ya un aplauso, Dios, hermanos. Arecua, hermanos y hermanas, checan leer de que vari yuship parejari, habla el matrimonio, el matrimonio civil, y que hermanos, de que esta ley no es fácil, ¿verdad? De que sino que si algún día pues algún día que hermanos y hermanas que es hermanos. Así que un momento, hermano Miguel, cachap micrófono con el permiso del pastor y con el permiso público, que encabe chuche o al altar y que van realizar el matrimonio.
Cada momento, hermano. O cuál es el momento, hermanos y hermanas, que acaban de solemnizar el matrimonio del hermano Eliseo. Hermano Eliseo, ojalá Pachaya van a prometer ante el abogado, las autoridades civiles, también que van a prometer algo delante de Dios, Suchanim, que Wachanim es cobrar ri, Sharmal es, si ando voluntad Dios, si no lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces Wachanim, ante Dios y ante todo estos testigos que cole coraje, ore a pastor, ore también la papá, la mamá, ora suegro y la suegra, y ante todos estos hermanos que cole presente, que es que el Wachanim cheash shishklak, chiaun kopsel kosh kanima, porque que verdad, porque que van a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles algunas preguntas que tacha ve que atawa chanibri? Entonces, Juari Kubir, Eliseo, prometes ustedes delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a Daisy por su legítima esposa, vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Prometes amar, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad, de salud y en prosperidad, en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos. Sea tu Echanim Kam prometer delante de Dios y delante de estos testigos. Entonces, Kabir, sí, lo prometo, Katicha. Sí, lo prometo. Shaban esa promesa o Shaban ese pacto delante de Dios. Y si algún día at kahacho, puede ser que en las autoridades para hacer el divorcio, pero que envíe chanim delante de Dios, porque en el principio Dios shupan shuyahun achi y shuyahun ishok. Hermana Daisy, prometes usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo prometió ante las autoridades civiles, tomar a Eliseo por su legítimo esposo para vivir con él conforme lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Prometes amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, mantenerse fiel mientras vivan los dos. Orari shubihu chilalali, la caspur shablo chara wichit ware kcha, que bien perti. La cashablo chara wichit ware kcha, la cascal ojo wachkcha, la cascacojo irkcha, porque la palabra que ha respetar era kubika cojo ir, cal ojo wachkcha. Cuando chawdono chanim chipiu non ot kasche ot suwach, y kapne con ir cuando kira kurak yapish, cuando kah yapish chisho, la que han amar, la que habló, que si a tu chanim que van a prometer, kabir, sí lo prometo. Sí, lo prometo.
Queridos hermanos y hermanas, ya un aplauso en el Dios. Arriba esta promesa que vino delante de Dios y delante de Chihuachesh juntir hermanos y hermanas. Sí, este matrimonio no nada más delante de Dios. O seguramente cojo que vecino que tamá que clo, pero como es shiani matrimonio ante Dios y ante público, o toda esta congregación, aproximadamente unos 300, 400 personas y colec shipatek shishklo shishklek. Entonces pueden Dios, ishkayla un momento, esto está chichpacheri capo un momento, chichpacheri capo. Pacheri capo chiquitota y wacho. Derecho. No, haré la junta, la derecha del novio y la derecha de la novia. Otro kitutsa y wacho, haré eski kaya y wacho. Kaya y wacho pa. Escuela que canorar, que canchawen chivi momento. Queridos hermanos, que escala un momento que canorar chiqui. Padre Santo, Dios eterno, Dios de los cielos, Dios de la gloria, por cuanto, Señor Jesucristo, coleco un momento, Dios, delante de tu presencia, Padre Celestial, que a tu momento, Dios, cora poder, cora chukab. Señor, hace muchos años, hace miles de años atrás, el ser humano, Señor Jesucristo, Shaban Kanak, Señor Jesucristo, que a Padre Shaban establecer el matrimonio, Señor Jesucristo. Ahora, Padre Santo, te van a bendecir, te van a ayudar, Señor Jesucristo, que van a santificar este matrimonio, Señor Jesucristo. Que es la voluntad de Dios, que van a bendecir bajo momento, Señor, que van a bendecir bajo momento, Padre Celestial, at cochaprica, que estará poder, que estará chukap, Señor Jesucristo, mal Dios, chave Dios eterno, porque que van a takdik, Señor, que copsa, que coche, de que papá, de que mamá, Señor, que Dios que adcayara apuir que matrimonio para que Señor que can vivir de una vida agradable delante de tu presencia, Dios. Mal Dios chave Padre, mal Dios chave Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Ya un aplauso en el Dios, hermanos. Istkalanak Baywachanim, cabeza Rupel, y kaya un abrazo che, como esposo y esposa. Llamat, un abrazo. Se kaya un beso che. Va, Ishkayla chicoche, los demás. Ahora, hermanos y hermanas, delante de las autoridades civiles y delante de Dios, adequa, pues marido y esposa. Ya un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Va, disculpen. Kalanak, hermano. Póngase de pie. Rolando. Bueno, hermano Rolando, que Dios que te va a bendecir. También hermana Manuela, que Dios que te va a bendecir. Gracias a Dios que es Uchanim. Tal vez si vive algún tiempo en que chaptag ne pa días si no ni 8 años. Bye.
Gracias a Dios. Cubrir Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosa sea en todo el matrimonio el hecho se mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Para que es más vale que si alzar Dios y la autoridad civil y chicuacha todos los públicos que cole por momento. Así que por momento chichpache derecha del novio y derecho de la novia. Derecho, ¿a de derecha? Sí, no, chichpache ya, chichpache. Derecho. Este, hermano, derecho. Vale. Entonces, hermanos, que el hermano, que te caldan a hermano. Hermano Benito y hermana Sebastiana, ocole con momento en presencia de Dios y también en presencia de muchos testigos que colec huachanim. En el chapter de patiempo y mani huachanim. ¿Te huachanim? Abay. Pero como vamos a llevar algunos días, no, va, entonces, espérame. Entonces, hermano Benito, o algunas preguntas que es importante. Igual que lo que escuchamos el hermano Eliseo. Hermano Benito, prometes ustedes delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomarle a Sebastiana por su legítima esposa para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios. Conforme a lo ordenado por Dios. En el santo estado del matrimonio, prometes amarlo y honrarlo y respetarlo y ayudarlo, cuidarlo en el tiempo de enfermedad, de salud y de prosperidad en adversidades, y mantenerse fiel mientras vivan los dos. Si lo prometes, Kabir, sí lo prometo. Sí, lo prometo. Ahora bien, hermana Sebastiana, lo prometes usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomarle a Eliseo por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios. En el santo estado del matrimonio, prometes amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en el tiempo de enfermedad, de salud y de prosperidad, en adversidad, y mantenerse fiel mientras vivan los dos. Si lo prometes, Kabir, hermana Sebastiana, sí lo prometo. Va, que Dios que yo va a bendecir un momento. Entonces, chichpachi, la derecha del novio y derecha de la novia. Chishkuy check panorar. Chishkuy check hermano panorar. Hermanos que van a orar. Padre Santo, Dios eterno, Dios de los cielos, en esta preciosa hora, Padre celestial, los Dios, Padre, delante de tu presencia, Señor Jesucristo,
¿Quién van a agradecer, Chave Dios? ¿Quién van a agradecer, Chave Padre? Por cuanto Dios ya van a permitir, Padre Celestial, Dios, Padre, delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Que a todo momento, Dios, ya chiquetat, Señor, a mi hermano Benito y a mi hermana Sebastiana, Señor, que cata la bendición, Señor Jesucristo, cata la bendición, Padre Celestial, porque a Dios, que Señor, Dios eterno, Dios de los cielos, que hubo un momento, Dios, que van a bendecir, que van a ayudar, Señor. Dios eterno, te da bendecir también, Dios mío, que vayanim, Señor, que can santificar que matrimonio delante de tu presencia, Dios eterno, Dios de los cielos, que a todo momento, Dios, que a todo momento, Padre, que van a bendecir y que van a ayudar, Señor, delante de tu presencia y delante de estos muchos testigos y con Dios, delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Ya un fuerte palmas a la presencia de Dios, hermanos. Ishwalanak, hermanos. Adecuado, hermanos y hermanas, esposo y esposa. Hermano, un abrazo, hermano. Un abrazo por presencia, hermanos. Un abrazo, hermanos. Un abrazo. Va, fuerte aplauso, a Dios, hermanos. El hermano pastor, con certificado de matrimonio, van a entregar. Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala, territorio Quiché. Certificado de matrimonio. Este certificado hace constar que el hermano Eliseo Lionel Ajualip Velázquez y la hermana Daisy Magdalena Castro Hernández celebraron ante Dios su unión matrimonial de acuerdo con los principios fundamentales del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los anteriormente efectuados por el ministro que escribe se llevó a cabo previa comprobación de los interesados de hacerle cumplido obedientemente lo que prescribe la ley civil en el país. Prometieron amarse y respetarse, ayudarse mutuamente y serle fiel el uno y al otro y cumplir este pacto ante Dios hasta que la muerte los separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Celebrado en Shebalawak, 17 de febrero del 2026. La firma del pastor que ofició y la firma del pastor local y los testigos. Hermano, ya un aplauso a Dios, hermanos. Y el hermano Rolando Coal Velázquez y la hermana Manuela Zacarías Osorio adecuan este certificado de matrimonio. El hermano Benito aquí de León y la hermana Sebastiana Pérez Lorenzo lleva este certificado de matrimonio.
Que Dios, hermanos, que os van a bendecir. Un momento, hermanos, pues, que acá un momento la palabra de Dios. Ya que un momento ya, hermanos, ya son esposos y esposas, y un momento que acá un momento consejo de Dios. Ni para qué va a estar consejo de Dios. Y acá, hermanos, nuestro texto de la palabra de Dios en Hebreos 13:4. Primer consejo que tampe sucubir Dios cheque. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Catampe, queridos hermanos y hermanas, unos 4 consejos, cubrir el tema que consejos de Dios para tu matrimonio. Catampe, hermano, unos consejos de Dios para nuestros matrimonios. Todo lo que os cobras, rajushik, consejo de Dios, cheque. Aunque ya te atcalunak por hace 10, 20, 30, 40 años, pero es importante que catao algunos consejos de Dios por nuestro matrimonio. Consejo número 1, cubrir, respetar tu matrimonio. Respetar tu matrimonio. Por eso, hermanos, si también cubrir Hebreos, honroso sea en todo el matrimonio. La palabra honroso sea en todo el matrimonio. Querrá cubrir que es importante que respetar el matrimonio. No solamente cuando te shakama ushkil, cuando te shikami vip, que van a respetar el matrimonio por unos cuantos días, por unos cuantos años. No, el matrimonio se debe respetar para toda la vida. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, según el certificado del matrimonio que escribió la Biblia, subir que solamente la muerte no pueden separarse. Solamente el camical conec kuhach kisholcha. Kikot huna chicha, kikot huni shokcha, chik conec kuhach kishol. Queridos hermanos, el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuántas personas hoy en día que cantan respetar el matrimonio? ¿Cuántas personas hoy en día no tienen respeto al matrimonio? Muchos hombres y muchas veces y ven hermano por 20 años y ven muchas veces que ven divorciar y que y ven 20 años ya ¿será que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, cubrir Jesús subir a los fariseos, que en el principio Dios hizo el hombre y la mujer? Dios shuban rachi y shuban honishok. Maldios Dios cuando y kochakshol wachanim que canquip en el matrimonio por 40, 50, 60 años. Que el mes de abril ya van a cumplir 80 años ya.
Shakebik Sholcha también en 2 meses Panakcha Kubanch cumplir 80 años Shilcha. Y que canquipta que chuchkao, hermano. Esa es nuestra guía, esos son nuestros ejemplos, hermano. Que hermanos. Es el ejemplo que hermanos y hermanas. Y por esta razón es importante que capaz respetar el matrimonio. Hermano Eliseo, hermana Daisy, hay que respetar el matrimonio. Nunca, hermano Eliseo, que van a pensar a otra persona. Nunca, hermana Daisy, que van a pensar a otra persona. Porque la vigilia Dios ya ayudó. Porque la vigilia, hermano Eliseo, Dios ya ayudó. Entonces, por eso Jesús subió a los fariseos. La mat que van a leer las escrituras, que en el principio varón y hembra los hizo Dios. Dios, no porque a los fariseos que virche Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio en aquellos tiempos? ¿Y su subir Jesús qué? Por la dureza de sus corazones. Por esta razón Jesús va a permitir, Dios va a permitir un carta de divorcio. Y sigue narrando Jesús, pero en el principio no eran así. Entonces la voluntad de Dios es que respetémonos unos a otros en el matrimonio. Cuando van a respetar el matrimonio, donde quiera que donde quiera que vivir, cuando van a respetar, no hay necesario que cancelos ¿sí? Cuando que Dios peclón, cuando que Dios precanima, no me importa dónde cochconwi, no me importa dónde que vive yo, aunque van a separar, que un momento, que camayo. ¿Por qué? Porque sabemos respetar a nuestras esposas y sabemos respetar, hermano de Shokim, que hay que respetar que chiquito. Pero hoy en día a veces ya no hay respeto. Se queda la mujer en la casa a veces chateando con otro. Queridos hermanos y hermanas, que ve. Si creo, hermanos y hermanas, que han de respetar el matrimonio, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si veat la chica, ojo nim la kahbasalwach, ojo nim la hatbaltzich pawe. La palabra de Dios, cual sachkawach, que los adúlteros, los fornicarios no tienen entrada en el reino de Dios. Por eso es importante que van a respetar en el matrimonio. Es importante la chica va a respetar que quinta chave hachiluk shatkalawi y shibla kachaper y shibla kabilo. Pero ¿cuántos hombres hoy en día viven en adulterio? ¿Y qué es el adulterio? El adulterio que lo que cubrir Hebreos 13:4 cheque, arela chico que shkil y que chaber chonchek. Arela shukib chico que chkil y que chau chuluk chonchek. Eso se llama adulterio. Y por eso hay que tener mucho cuidado con este
pecado, porque este pecado que va a destruir nuestro matrimonio. Porque muchos matrimonios que ves que kosh, porque muchos matrimonios solo problema copja, porque con algo chiquishol, el matrimonio hermanos, el adulterio arruina nuestro matrimonio, que logra colnen cuya problema para colpash hermanos y hermanas. Por eso en esta hora que mirchi bebarish wariship kalakhish kalakri chipana respetar vivir, chipana respetar. Si rishok chau churuk honchik achi seguramente ashkunar animar achi o kashta que ves. Si rachi kuchaber honchik hermano ashkunar animar rishok. Entonces, hermanos y hermanos, por lo tanto, la Rishuklach, Rajoshik, va a respetar y vivir la Rishuklach. Lo que Dios quiere es que quieran seguir su palabra. Lo que Dios quiere es que la palabra Kukturari y Kelchkahua no. Que la Joshik tiene que recogió la palabra, que canqueche la palabra todos los días para que cojbek buen, hermanos. Hermana Daisy, respeta a tu marido. Hermano Eliseo, respeta a tu esposa. Ya van a respetar donde quiera que TV, van a respetar a usted. No me importa net COVID, pero ya van a respetar para querer que te cabuk. Cuando van a respetar a usted que katabuk, y cuando a ti shok van a respetar a usted que te cabuk, y cuando la chico va a respetar a usted también el shok que te creo que hermano. Napawach la takashkip kishke kotek la que ya Dios. Le quiero un aplauso a Dios. Consejo número 2. Valorar tu matrimonio. Ese es el consejo número 2. Que van a valorar el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que van a valorar que nimka wilwi era matrimonio. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. ¿Qué dice Eclesiastés? Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas como se calentarán uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se pronto. Chitampe, hermanos, los consejos de Dios. El sabio Salomón van a escribir en Eclesiastés que mejor son dos que uno. Mas otsnacha chishkem chuachchatkelcha. Porque cuando etkatzakpikcha kohun hachinka tuikocha. Pero cuando katzakpik atkelcha osthun hachinka tuwalsachcha. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas, Salomón con este pasaje de la Escritura? Hermano, de que es importante cuando la chi van a valorar.
porque es una ayuda idónea que Dios suyo junto a la beba chalalachi shiatrek. Y también Rishok también shia junto a la también shia jun nukalaj chiquikekaj kibla de jukalaj kichukon hanan. Porque muchas personas macuban valorar Rishokij, a veces cuban de menos, pero la palabra de Dios, el consejo de Dios, que van valorar nuestras esposas. Hermano Eliseo, chabana valorar Rahushkij. Su cabano caban valorar nimka vilvi kal ohwach. Ashkana che nimka vilvi. ¿Por qué nimka vilvi? Porque todo la ve. ¿Sí? Porque la Biblia cubrir que mejores dos que uno, más palna, con más tachishatkel, o te chinga chabej. Macumar tachi, cuando etco kativi kate pechak, ¿verdad? Mira mamá katualhak, porque la hushik que te ve que benua. En cast kumajo chera mamá kabalsah, katawache. ¿Por qué? Porque es tu mamá. Cuando ella shatuban rir, shapneka a los 20 años. Entonces cuando es importante el Rishkukalaj, arelar que van a valorar y vivir Rishkukalaj. Estoy contento, hermanos. ¿Sí? No solamente el consejo de Dios, no solamente que Rishkukalaj te shikalak, que Rishkukalaj te shikalak, no solamente el hermano Ronaldo, de la hermana Manuela, del hermano Benito, sino que el consejo de Dios es para todos, hermanos. Todo lo que ya hace 20 años, hace 30, 40 años, que van valorar nuestras esposas. La Rajoshik que vea yo Rajoshik. ¿Sí? Katkana han pecado un 15 días que espera ushkil. Katkana pecado un mes que espera ushkil. Cuando katapnek para cuarte costa ushkil. Cuando katapnek en la cocina costa ushkil. Sukay kaban sentir uchlalachi. Hermano Miguel kubi katpasanak. O katpasanta. Solamente shatmaños coach con chexi tal vez katpasanta. ¿Sí? Pero si Shibele y Jun Kowuk, seguramente capsó cuando costa. Si Dios les ha chavach, si Dios su cambik, shashkamak, hermanos, pues con razón que te pasan a cochlar. ¿Sí? Pero qué triste si hachachbik, shashatakbik, hermanos, choch shibno, problemas shido shihachibib. Qué triste, qué lamentable, hermanos. Problemas de que capnequen el matrimonio, pero ¿qué vamos a hacer cuando hay problemas en el matrimonio? Hay que orar. Por eso Pablo subir, orad sin cesar. ¿Por qué Pablo subir orad sin cesar? Porque que en la vida del cristiano llega muchos problemas, llega muchas cosas. Pero cuando cojoshant chubanik orar, entonces de Dios cojuto vechilar. De Dios cojuto, de Dios quiere saber problemas, de Dios quiere saber ashkochakashol y cuban restaurar nuestro matrimonio, hermanos queridos. Porque si cayere el uno, levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeron no habrá segundo que lo levantes. Chitampe wachilas, rishia y wishkil wachanim, mashati wachchoch, sino que shat olive. Shat wachchoch, sino que kopsalakosh Dios suya o.
Cuando eta apon chatklek, cuando eta chishatklek, charakawishkil, es que Dios suya un kopsalakosh. Et también ishok Dios suya un kopsalakosh. Dios suya cheque para que hanan la rohukalach kochukonek, hanan la rohukalach que han luchar, chpanu Dios, hanan la rohukalach que han luchar en la vida, en el trabajo. Sí, porque cuando Shatkelek más trabajo, porque Chuakbir puede ser aquí entre un año, una herencia, ya no solamente 2, sino que ya son 3. Cuando ya hay Shushipchik, entonces es importante más que te chikonek, más que te el panim, porque hay necesidad. Querá pañal acá, querá aquí, querá acá. Entonces hay que trabajarle más. ¿Estoy contento, hermanos? También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Chitampe? Mas ¿cómo se calentarán un solo? La palabra de Dios cubrir, hermanos, que cuando es kishwarish hukalachcha, más anacha. La Biblia cubrir. Ya problema tachive katos kanavib chpana u. Ya problema tishok katos kanavib chpana u. Pero la Biblia cubrir, si se durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Ese es consejo de Dios. Ya te mal a inventar, hermanos y hermanas. ¿Sí? Dios hizo el matrimonio en una sola persona y no 2. Dios dice la Biblia que una sola carne y ya no son 2 personas. ¿Qué quiere decir cuando cubrir la Biblia? Que una sola carne, para cubrir arela de shukalach, nan kishbanek, arela de shukalach, nam kichabejivim, cheichak, cheitakkish, chekishep iglesia, hanan kiban luchar, hanan itzig, hanan ichobnik, lo que es tranquibano. Eso es lo que Dios cubrir cheje. La que ya gloria a Dios. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirá mejor. Dice que más con el chuab chishhuklachcha, más con el chuab chishkeb kimarchakcha. Por eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, valora tu matrimonio. Porque ya coge que hermanos. Llegará un día la etkat kanok, waredi shok kanok, saber, pero de que sí. Sin querer, queriendo, hermano, aunque kabachta huchelala chi, aunque kabachta huchelali shok, pero Dios, ujuy honoral, puiru huachuleu, por un tiempo nada más. La Biblia cubrir que son 70 a 80 años, si lo más robusto 80 años. Entonces Dios, Shuyatu Kaslemal Rachi, que hay 100, 200 años, es raro, Kapnekun 100 años, es raro. Entonces nuestro tiempo es corto sobre la paz de la tierra. Y por lo tanto, queridos hermanos, matrimonio, mayachel problema que matrimonio, porque ¿qué tal? ¿Qué tal problema? Que van a perder la vida eterna.
Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, que si cochosco problema, a orar. Si cochosco problema, ir payuno. Si cochosco problema, hay que orar. Inviten al pastor, el pastor, para que puedan orar. Porque hermanos y hermanas, no somos eternos de este mundo. Dios quiere que van rutzil. Dios quiere que van utzural. Chupiru huachule huachlal. Que un buen ejemplo. Chicuachra familia. Levanta la mano los que tienen familia. Dios mío, todos los que están aquí son solteros. Cuando cojo a familia es importante que recoja una buena enseñanza, pero no solamente de bla bla, no solamente de palabra, sino con hecho, lo que Dios quiera. Sí, que acaban de mostrar, hermano, nuestro hecho, vamos bien con la esposa, eso es lo que Dios quiera. Sí, que vea para jornada unos 3, 4 días, una semana, un mes, la familia, ¿verdad que no está bueno? No está bueno. Es un mal ejemplo, es un mal hábito que te chicuach, hermanos. ¿No? Es que el huichil más can, pues porque acaban de valorar. Sol cachorro igual taca. Es que el huichil más can, pues porque canta atender que ya tú va. ¿Sí? Et mismo cachcuj. Pero si acaban de valorar a huichil, también cree que tú van a valorar, que tú van a atender bien lo que Dios quiera. Muchas veces que van a valorar, pero muchas veces que tantas que van a valorar, ese es el problema. ¿Sí? Se creen los hombres machistas, hermanos, me tienen que respetar porque yo soy el que trabaja. Todos merecemos respeto, hermanos. Todos merecemos respeto, hermanos. Querag Rishok que va a respetar y Querag Rachik va a respetar, o no es así. ¿Sí? Si Kavagat Shivat que tú vas a respetar Rishok y at que van a respetar, las Kashkuna Rishok. ¿Qué corazón tiene la mujer? Es el mismo. Y dice la Biblia que la mujer tiene un corazón más frágil que la Biblia. ¿Qué quiere decir frágil? Igual pechala un luz con la chica como vidrio, y una vez que pasa un tiro, ¿sí? Se va a quebrar de una vez porque es frágil. Hermanos, respetemos a nuestras esposas. Hermanas, respeten a su marido. ¿Está bueno? Consejo número 3. Responsabilizar la vida espiritual de tu matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 22. Rápidamente porque el todavía más va a recibir miembros y todavía con la felicitación hay muchos quehaceres todavía. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo en su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en su marido en todo. La Hoshik que va a respetar y Vichilcha, la Hoshikcha, es que ya iba a
Canta tira tkelcha, cabantan hoja tkello que et capnocha. Todo lo que et capno, cabirnacha wichilcha. Porque todo lo que Jesús subnocha, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Jesús subnocha, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Chito? Y cubrir oral que era chicha, areca su joloncha, areca malde, chirishokcha, quiero familia cha. Entonces el consejo número 3, responsabilizar la vida espiritual en el matrimonio. Que ojo, huechlalta cachhamcha, que ojo jerajaucha, que ojo responsable cha, para que van utser matrimonio cha, para que cambiar utzir Dios, buen que van para utzir Dios cha. La chicha tiene que ser, es el motor espiritual en el matrimonio. Cha. Pero chitapena que mir chive casi en las iglesias a veces haré shqibqas khonk chuab que eco payun que ep culto y a veces haré la chhab kasikokanak que et payun que bet culto. ¿Sí? Y cubrir la palabra de Dios, que Rachi es el motor espiritual del hogar. Arera chicha, hermanos y hermanas, que van a responsabilizar espiritual. Arera camalbe que ve culto, arera camalbe que ve enseñanza, arera camalbe que ve hermanos en el ayuno, cualquier actividades en la iglesia, arera casas camalbecha y arera camalbe cubrir. Bueno, mi amor, vamos a orar juntos en la tarde. Bueno, mi amor, vamos a orar. Arera chi camalbecha wechlash. A veces cuando catepe iglesia de cabilo y cojo 50, la mayoría son mujeres. Arere shukib que como ve espiritual, arere shukib que es más con que chukab y la chukab no. Que mir chive wali ushib kalach shishkalek chikoy chukab. Ish ki kambe chikwach li wishkil kish epakulto. Et kaban esforzar la wishkil chikatbek porque aret kasat uhloncha, aret kasat motorcha. ¿Qué hace un motor? ¿Qué hace un carro? Sucuba un carro cuando shakoj yauchpan shatzijo, tú, él es el que manda, ¿sí? Y de repente te cató un llante, te cató ya está pinchado un llanto, su cabano hay que cambiarlo porque el motor está bueno, ya está listo, el motor ya solo listo, ya está arrancado, va cambia esa llanta y vamos. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere la chico vir. Pero en cona que no ya canchla te que cabana porque ya shura oro. Ese es el buen ejemplo que la Joshiku para Chihuachilal. ¿Chito? Ahora atcope Estados Unidos, pues mi modo kabir cherishok hat pukult hombre cacheche quizás beku beta kawilshtah. Pero cuando etat courage tiene que ser hermano kaano el ejemplo que cambecho chavishki. Porque muchas personas con debilidad que es tu culto, hatet es más conchak. La kot kaaro krishok pa. La kot uchak shok también. ¿No? ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 en adelante? Todo tiene su tiempo. Ko tiempo ko chikonekcha, ko tiempo huarakcha, ko tiempo epekulcha, ko tiempo que acaban servir a Dios ya. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas hay que dormir según los expertos? 8 horas. ¿Cuántas horas hay que trabajar? 8 horas. Pero hay 8 horas también para ir al culto, para orar, para leer la Biblia.
hay 8 horas. Si at kabir kubanter tiempo, chave, kubanter hora, chave, eres un ladrón de tiempo. Hagan que te ve tienta, hagan que te ve pe, shaktirtal, kaban kok amigo. Eres un ladrón de tiempo. Levanta la mano los ladrones de tiempo. ¿Sí? Mucho nak que gano manikti y kop takbe, que kasher 1 hora, que kasher 2 horas, shaktirtal, que bano. Ay, shinat kung iskahakcha, tal thanche takbe. Ot chak shubno. Sí. Entonces, hermanos, el caballero hay que trabajar, el caballero hay que luchar por la vida material y por la vida espiritual también. Shitovechlal. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Cuando era chico cuando era chico cuando era chico algo, ojalá que matkol anek wachalalisho. Ojalá que mishkol anek wachalal takishokib. Sean respetuosos, hermanas damas. Sean respetuosos. Si ya está atrasado, Chabir chera wichil, mi amor, espera un poquito, wichil, Chabir na kohbe, ya muy pronto que te van a atender. ¿Sí? Ojalá que no ishokib, ishkourar. Ishkasta que shokib, o shaki tzapim, chibawach kuel, ishkasta con momento. Katuar chanim y katuar está katapan chuja. Ay, matan shiwari vir kachachuer. Iglesia tuarwi, por eso la brancha. Te aplaude Dios. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Por favor, wichlal takachab, mayakanavip de cola, chakho chukab, kama ubera wishkil katep culto, kama kibera wishkwal katep culto. Es lo que Dios quiere, hermanos y hermanas, chujukama pachparutzir, es lo que Dios quiere, chujukama en su palabra. Quiere responsabilizar nuestra vida espiritual, que nunca la espiritualidad que ya te hermanos y hermanas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hoy en día, cuando ven en la iglesia, que quedan sentir su presencia Dios? ¿Por qué que caen sentir su presencia Dios? Porque ya es que tzakpir la espiritualidad. En la casa que caen orar, que pe orar, ya que caen sentir nada. ¿Por qué? Porque que mismo can descuidar la espiritualidad. Que mir chiveba de chibena orar para que el matrimonio pueda florecer. Para que el matrimonio aquí entre 5, 10 años va a ser un matrimonio bendecido por Dios. Va a haber hijos bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque atachkum tu bendición es Dios para el matrimonio. Pero si es shak problem que van chpani matrimonio, te kibilo, te kibilcual, shakiyam, te kibilo, shak tak hospital ishkowi, porque choh que van chpani matrimonio. ¿Sí? Sokan ko kamlar yabil kibesh. Problema. Sokan hermanos y hermanas ko kamlak hermano el problema. Yabil. Si no hay problema sin un matrimonio, hay paz, hay amor, hay respeto. Hermanos, bendición ko kamlak. Sí. Por misericordia de Dios tengo 10 hijos y gracias a Dios están vivos los 10. ¿Sí? 3 están en el ministerio. Que aplausos tiene Dios, ¿sí? Hermano, cuando quiera respetar el matrimonio, en hospital, hermanos. En hermano, Dios va a bendecir. Sino que es la verdad lo que envía, hermanos. ¿Sí? Cuando hay problema, cuando van a respetar en el matrimonio, los hijos van a ser bendecidos. Que tranquilo. ¿Sí?
Y a pesar de que a veces pero no hay enfermedades. Dios lo ha bendecido. Para matrimonio. Por lo tanto, si 10 años, 15 años te cabló, una familia, recordar. ¿Sí? No, la enfermedad no viene por casualidad. La enfermedad no manda a Dios. La enfermedad nosotros lo buscamos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en su marido en todo. Chitampe. Jala pachare Jesús cha, shuyarip patakak chirta Dios cha. También es shukip cha, chi ay vip patakak chikiri vichkil cha. ¿Ya cojan amén la takashkip? Es lo que cubre la palabra de Dios. Último consejo: amar y perdonar unos a otros. Hay 2 palabras: amar kaloj y perdonar kakuyumak. Así que ancho kuyekumak ni kayaktaj. De repente shutzakpir na paz, de repente shupshir na paz, de repente te cabello atrasado. Cuando shatkim pachak oto bana shuban descuidar y shock sachli shock oto bana chua chahon tancho banik shatkenek y cubrir chave chuer na be mi amor fíjese sachan chuey onte bana chua. Pero ya que yuba hay que perdonar, no hay que maltratarlo. En cuanto que va a maltratarcha, porque el shock coach que va a maltratarcha. Y si el shock que tú vas a maltratar, también que porque todos tenemos un sentimiento. ¿Chito? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. Ya es leer. Amar y perdonar. Pero ¿dónde dice que debemos amarnos? Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete su marido. Levanten la mano los hombres que aman a su esposa. Ahí está. Es lo que lucubir la palabra de Dios, hermanos. Por lo demás, ya cada uno de vosotros ame también a su mujer así, a sí mismo. ¿Qué quiere decir a sí mismo? Pero chitape na wachal takacham iko acham kast que kana chekishkil. Shibre kutiu au, shibre kutiu pollo dorado, el shkiko kaphan otun kosku kanache. ¿Será que puedan amar los que ves? No. ¿Quieres kutiu kos? Shkil kot kutipha, uyon kapaha. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por lo demás, cada uno de vosotros, varones, amen también a su mujer como a sí mismo. Grupo Cochivishkil. Ojalá que shitari pano chanimshish ekbay. Aquí está mi amor. Shinkam la jolaja a sandía. Sí. Ustedes almorzaron bien, pero ¿qué sería de su esposa en la casa? ¿Qué sería de nuestra esposa, hermano? Sí. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios cubrir de que era hoshikcha, que van a amar a nuestras esposas, a veces que pechchi, carijun kaau, carijun fruto, pero jalari shok también, carajno au, carajno fruta. Y si atkash kanache, entonces cómprale para ti y cómprale para ella.
el ora wachat, pero también el orera washkilcha. Parejas que te shishkalak, por favor, kashinachi ni washkil, kashinachi. Kiwak chipuen ni shako benon, pachaw benon wachanim ko pizzas, jalao benon que 10 años, 20 años, chal wach, lo que katiat chayar chile. Sí, entonces vale la pena que la bendición de Dios, vive Dios que shuban bendecir, kaloy na wetziakat, loy letziakre. Sí, conforme lo que katkoncho loik, porque shit kawak kawibat, irishok kawak shtach, kakahwa, hermanos. Sí, hasuko ba un carro cuando ya espe 10 años, kawuk 8 años, kawuk, kakahwach, y osteltik, kuyagan ka van pintar. Pero el shock que contas que van a pintar lo que quieras que lo juritzio. Entonces, bueno, y shock que hay chpam. ¿Qué objetas, hermanos? Allá vamos a terminar. Por último, cubrir chequeurari. Antes, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en vosotros en Cristo. Bien, hermano pastor. Bien. ¿Sí? Ojo, van a fallar, Lishok siempre van a fallar, pero en la Biblia perdonándonos unos a otros. ¿Sí? Perdóname si te fallé algo. Si cojo un cos sin camtalok, mtzurta javival chuir, chinakio, ochun isla quien conekin o, cachachera bushki. Y Lishok también, si yo van a faltar, cubrir Lishok, nakio achi, fíjate que chahta la witziak. Bueno, está bien, pues, que el discurso que ano chanim, la próxima vez, msach parlon, ya shatikio nekwachlal. Mashapant matlatar, mashayachtak, chapant kasche. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Perdonarnos a los unos y a los otros. Siempre que han cometer errores, hermano. Siempre que han fallar a la esposa y siempre las esposas que han fallar. ¿En qué? No se trata de adulterio, no se trata de otras cosas. Se trata que a veces yo van a atrasar chutakil y la chi a veces van a atrasar uchaco lo que no, pero la hushik van a comprender que van a perdonar que. Sí, es que el dinero no se gane fácil, ¿verdad? Que no se gane fácil. El poco shak kukla kuchlal que mir chiwe wachlal takishukim si ko ishpon chipana cuenta che si ko takikos pahakol bash, todo lo que es de la cocina chipana cuenta che wachlal takishukim. Sí, porque si caban cuenta che dejan caban kashawi mismo, porque la Biblia cubi que la rojukalahu chukalek shahun chunak wachlal chipana cuenta che wetziak takishukim, chipana cuenta che ishpon azúcar y shin y kna, todo chipana cuenta che para que queqachuach Dios. Así que Dios que van a bendecir haré los momentos, hermanos y hermanas, Dios restaurar con muchas cosas, hermanos y hermanas. Y quien me un buen chico hermano Miguel, porque cuando van a recibir miembro cuesta que él orar, mejor que van a recibir de una vez. Sí, un aplauso, quiero decir Dios, hermanos y hermanas. ¿Dónde se fueron los dos muchachos que se bautizaron? Los dos, no, uno. Va. Haniko verla japonche, chishklemer que ashlak, yuwishta hanikowi. Shubano kasenha, shkelea kare wahun. Are, bye. Are wahuri, bye. Oda hun check ba. Entonces, shimatla hun kiten, gikbe kuchiri ba. Mientras que
Kishkalanak lo kishibani bautismo mer. Hermanos y hermanas, la Iglesia de Dios, Evangelio completo, de que cuando los miembros que van que bautismo, también que van a recibir como miembros de la Iglesia. Orari con los 9 preguntas que ganó. Es un ceremonio público de recepción de miembros. Ustedes reconocen que en el presentarse para el admitido como miembros de la Iglesia están aceptados una solemne obligación, por lo que se espera que cada uno sea hallado fiel en su voto y cumpla cabalmente todas sus responsabilidades como miembro leal de la Iglesia. Entonces, hermanos, que Shibani bautismo mer, orar y cubrir de que es Shibam que van a prometer ya, de que es que han fiel de Dios ya, que van a seguir ya, hasta que la muerte ya, que van a separar. Pablo subir, ¿quién me podrá separarse del amor de Cristo? Ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ojalá que mareter chak, ojalá que mareter problema que chutos que Dios. Que van a seguir fiel de Dios ya, y que van a cumplir el voto que shibanocha delante de Dios. Que es un voto, es la promesa que shibno. Tat chinkohonek kuchanim kuah Señor que te van a seguir hasta la muerte. Todo lo que es cobrar, hermanos. Siguiente pregunta. Confiesan y testifican públicamente haberle aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que han recibido el perdón de su pecado. Chitampe kubigural, que van a confesar públicamente que alzar sino que Jesús el que me confiesa delante de Dios, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sino que es que van a confesar de repente tu amigo que ve algún día entonces es confesar públicamente. Siguiente pregunta. ¿Están dispuestos a someterse a la disciplina y gobierno de la Iglesia de Dios, como le indica la Escritura, como lo establece a la enseñanza aprobada por la Asamblea General y Internacional? Entonces, orar cubrir la escuela dispuesta para que es que en una en un gobierno y disciplina, que quiere decir de que es lo que es que no. Y por pastor, y por consejero, y por para iglesia, lo que no. De repente, si han cometer un pecado, si han cometer una falta, orar para iglesia, tiene que ser es lo que comienza orar. Siguiente pregunta. ¿Está dispuesto a sostener esta iglesia local con su asistencia y medios económicos en la mejor forma posible, según sea prosperado por el Señor? Orar y comer. Ella que van a sostener la iglesia que cuando cochpan cachoch ira hushik o cochpan cachoch era hushik con apóstol hushik saber así era hushik a cospa uchoch, pero también la iglesia
ora checha. Y es importante que van a sostener la iglesia cha, con sus ofrendas cha, y con sus diezmos cha. ¿Sí? Cuando Dios que van a bendecir cha, también es cha, que van a apartar el diezmo, lo que es ora para el bautismo. No de que Dios que chutakche para que es que hlalak, no, lo que Dios que van a bendecir, si que han ganado unos 100, 200, 300 a la semana o al mes, es lo que han caído. ¿Chito? Siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo con sujetarse al consejo y la amonestación de quienes lo prescriben? Dirigirán al Señor. Entonces esta era Joshikcha que van a sujetar chuché el consejo de la iglesia cha. Que si algún día que si algún día es saber socan que era con problema cha, lo que quichabe el pastor quichabe. Verá hermano pastor cuál oración chabe. Verá hermano pastor cuál consejo chabe. So que no cabe. Maret capna contar chera amigo, maret capna contar chera vecina cha, sino que at cuá pastor cha, capan contar che. Hermano pastor en niña. Hermano pastor, en un problema con papá, no cabe. Ahí está el pastor, ahí están los hermanos consejeros, hay que pedirle el consejo. Es lo que cumplí jurar. ¿Están de acuerdo? Pregunta: si alguno miembros de esta iglesia objeta que estas personas se han recibido en plena comunión, que hable ahora o calle para siempre. Ahora digo una pregunta importante. La conejun miembro racha chilajun, ¿por qué es que camcanak como miembro de la iglesia y vir cabrir suba un problema y vir cabrir suba un cho? La conejun que chavakcha ukota. Si cola que se levanta su mano. Dice, ¿cuántos hermanos? Vamos a seguir. Siguiente pregunta. Por la autoridad que me ha sido confirmada como miembros de la iglesia de Dios, me complace aceptarle como miembros de esta congregación, extenderle la diestra de compañerismo. Pastor, consejeros, caballeros, presidente de damas, hasta un momento que van a orar y luego que ya un bienvenido, que ya un saludo, un abrazo. Entonces como que van a orar, van a orar, van a orar. Entonces, escucha que hermano que van a orar. Escucha que hermano que van a orar. Dios eterno, Dios de los cielos, arriba, Señor, los nuevos miembros, Señor, que Shipetek, Dios, delante de tu presencia. A estos 6 miembros, Señor, que el pastor y la iglesia de Dios, Shebalanwak, van a recibir en esta preciosa hora de la tarde, Dios. Cobija la palabra, Señor Jesucristo, y el que a mí viene no lo echa fuera. Señor, recíbalo, Padre. Recíbalo, Señor. Dios eterno, Dios de los cielos, te da fortalecer, Padre, como buenos miembros de esta amada congregación. Que sean discípulos, que sean trabajadores, que sean útiles para la iglesia de Dios de Shebalanwak, Señor. Que entara poder, Dios, que entara chukap, Jesús. Maldios Chave, Dios eterno, Maldios Chave, Dios de los cielos, Dios de la gloria.
Te da fortalecer, Dios. Te van a llenar, Dios, con tu presencia. Y con el Señor, chura presencia, Padre Celestial. Que hayar que chukam. Que Señor, que hayar que Padre, esa confianza que shipetek, Señor Jesucristo. Señor, arrebauta con la iglesia de Dios, Shebalawak Shayao. Mal Dios, Chave Padre, mal Dios, Chave Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os va a bendecir, hermanos. Chishkaya panagla, chishkaya kukre miembro, chishkaya. Hermanos y hermanas, ya un fuerte aplauso, chique, los nuevos miembros de la iglesia de Dios, Shebalawak. Así que Dios que yo va a bendecir, Otzapitik, hermano Eliseo, Otzapitik, hermana, hermano, Otzapitik, hermano, hermana, Otzapitik, hermanito, Otzapitik, hermana, Otzapitik. Si van a recibir todas chak, consejeros, todos hermanos y hermanas. Así que Dios os va a bendecir, hermanos. Chile fuertes aplausos, chique, hermanos y hermanas. Hermano. Así que Dios que os va a bendecir, hermanos y hermanas. Arecua un momento, llegó el momento, queridos hermanos y hermanas. Arecua rechak, hermanos, shakatam ashkiyaurash, hermano, ya shakatarot Dios, y hará recibimiento de miembros, hermano, y Dios que os va a bendecir. Shakurach quedar tiempo y tiempo al hermano coordinador Miguel Cortés. Al Dios, hermano siervo. Muy bien, hermanos. El momento, ya shkataru Dios, ya shkata palabra de Dios al siervo del Señor o supervisor del distrito de Xebepén. Y anak kachlal ashlokre kachlal la que van a cantar canto de felicitaciones porque ya shabnekri ora. Gloria a Dios. Ya están felicitando. Qué bendiciones. Qué bendiciones de parte de Dios, amados hermanos, que van a fila para que se ensillen para felicitaciones. Gloria a Dios. Tiempo de la hermana va a cantar cantos de felicitaciones, amados hermanos. A cantar el canto que vi, mis hermanos. Qué día tan alegre, qué día tan feliz.
en Cana de Galilea. Te alabo, Señor, te alabo con todo mi corazón. Gracias, amado. En Cana de Galilea celebraron una boda, pero el vino se acabaron, mas Jesús ahí oró. En Cana de Galilea celebraron una boda, pero el vino se acabaron, mas Jesús ahí oró. Manifestó el gran maestro, convirtiendo el agua en vino. Manifestó el gran maestro, convirtiendo el agua en vino. Contrayente, Dios les bendiga y les deseo felicidad. Llegarán dificultades, pero confiando en Jesús. Contrayente, Dios les bendiga y les deseo felicidad. Llegarán dificultades, pero confiando en Jesús. En los momentos de luchas y pruebas, solo confía en el Señor. Él es nuestro ayudador. En Canaán de Galilea celebraron una boda, pero el vino se acabaron, mas Jesús ahí oró. En Canaán de Galilea celebraron una boda, pero el vino se acabaron, mas Jesús ahí oró. Manifestó el gran maestro, convirtiendo el agua en vino. Manifestó el gran maestro, convirtiendo el agua en vino. Contrayente, Dios les bendiga y les deseo felicidad. Llegarán dificultades, pero confiando en Jesús. Contrayente, Dios les bendiga y les deseo felicidad. Llegarán dificultades, pero confiando en Jesús. Hay que cantar otro canto. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Algunos hagish ashlach se puede, gish ashlach mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor, por la vida que me has dado.
puedan seguir el tiempo.